Pues bueno, Dios sigue hablándonos, quiere seguir hablándonos en este tiempo acerca del reino. Acerca del reino. Vamos a seguir hablando acerca del reino. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante para vivir en el reino, que es la fe. Repite conmigo, la fe. La fe. Amén. Amén. Y este es un momento, o sea, creo que estas cositas, estos pequeños detallitos, son en los cuales nosotros somos probados como hijos. Nuestra fe es probada, nuestra fe es pasada por prueba. Y es momento de probar que somos hijos de Dios. Este es el momento de probar que somos hijos de Dios, porque vamos avanzando como hijos y vamos a establecer el reino de Dios. Ese es el propósito de todo lo que hacemos. Muchos creemos que el propósito de la iglesia es simplemente que las personas lleguen al cielo. Pero el propósito real de la iglesia es de que el cielo venga a la tierra. Ese es el propósito real, que el cielo venga a la tierra. Eso es un cambio, eso nos cambia la mentalidad, porque ya no estamos enfocados a llevar gente al cielo. Si realmente el trabajo de un pastor fuera llevar a la gente al cielo, pues entonces creo que estaremos con un hacha en la mano para allá, y vámonos para el cielo. No sé. Qué sádico, ¿verdad? No se lo imaginaron, ¿verdad? No estamos en Chiapas. Pero esa no es nuestra chamba. Tampoco como hijos de Dios nuestra chamba es matar ni nada. Creo que el propósito de hijos de Dios es traer los cielos a la tierra y que eso cambie todo alrededor. Dios va a probar nuestra fe, pero ¿sabes qué? Vamos a salir victoriosos. Tú y yo tenemos que salir victoriosos, tenemos que salir contentos, alegres. Pero antes de eso, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, toma esta palabra, háblanos a través de ella. Padre, que aquellos que no te conocen, que aquellos que están perdidos, aquellos que están lejos de ti, Dios, sean reconciliados contigo por medio de tu sacrificio, Dios. A ese Dios enseñamos, a ese Jesús resucitado mostramos, a esa gloria nos acercamos, y esa gloria es la que nosotros compartimos con otros, Señor. Que tus cielos estén abiertos sobre nosotros, que nuestra mente esté abierta, que nuestros ojos estén puestos en ti, Dios, para que, Padre, tú termines esta buena obra, tú termines esto que iniciaste, Señor, esto que iniciaste, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, la fe, Hebreos 11:1, si quieren buscarlo rapidito. Vamos a estar en Hebreos en estas siguientes lecturas, así que está difícil encontrarlo, así que ya que lo encuentren, no lo pierdan. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para entenderle, quiere decir que sabes lo que vas a recibir, e incluso sabes que lo tienes, aunque no lo puedes ver. Es lo que quiere decir esto. La fe es saber que vas a recibir algo de parte de Dios, e incluso saber que ya lo tienes en tus manos, aunque no lo veas. Esa es la fe, ese es el nivel de fe al cual el Señor nos quiere llevar. Y la fe se ejercita cuando nosotros escuchamos o conocemos la palabra. Y cuando conocemos la palabra, conocemos a Jesús mismo. Juan 1 dice: el verbo era con Dios. Y la versión en inglés me gusta porque dice la palabra, the word, era Dios. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra o el verbo se hizo carne, o sea, Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra, cuando nosotros leemos la palabra, nos habla de Jesús. Cada que un hombre de Dios recibió una palabra, estaba recibiendo a Jesús. En Hebreos habla acerca de los héroes de la fe, habla acerca de las personas que creyeron, pero no buscaban hacer buenas obras para Dios, sino que primeramente habían creído la palabra que venía de Dios, y eso ocasionó que hicieran buenas obras. Es lo que tiene que cambiar en nosotros. No simplemente hacer buenas cosas o hacer lo que agrada a Dios simplemente por hacerlo, sino porque yo ya creí la palabra, y eso es lo que me lleva a hacer todo lo que Dios quiere. Entonces necesitamos aquí escuchar la voz, ejercitar
nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Vamos a Hebreos 4:17. En Hebreos 4:17, más adelantito dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, Dios es real y necesitamos creer en Él. Necesitamos creerle a Él y confiar en lo que nos dice. Hay recompensas para nosotros si vivimos creyéndole totalmente. Dios te quiere recompensar, amado. Dios te quiere recompensar. Dios quiere darte una recompensa porque has creído. Y aquí vamos a ver más adelante lo que dice Hebreos 11. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. ¿Están ahí? ¿Ok? Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no escuchas la voz de Dios, si tú no estudias la palabra, es imposible que le agrades. ¿Sabes por qué? Porque no conoces a Jesús. Y como hemos estudiado, Jesús es mi fundamento. Jesús es mi centro, es mi todo. Entonces, si yo no conozco a Jesús, no voy a agradar a Dios. Porque Él Dios ya hizo algo glorioso en Jesús. Ya murió por nosotros, ya resucitó, ya nos dio todas las cosas que necesitamos. Por eso necesitamos llegar a la palabra, escuchar la palabra, vivir, confiar en todo lo que Dios nos dice. Y sigue diciendo aquí: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, yo no me puedo acercar pensando que Dios no me va a escuchar. Yo no puedo entrar a la presencia. Bueno, para empezar, tengo que creer que está la presencia de Dios, que Dios existe, que Dios es alguien real con quien yo me puedo comunicar, a quien yo puedo escuchar y a quien pues es quien me puede escuchar a mí también. Es una comunicación de dos vías. No solamente es digo, o solamente Él dice, sino que dialogamos. Es lo que el Señor quiere. Es a donde el Señor nos quiere llevar. Y cuando existe esto de que creo en Dios, de que camino confiando en Él, de que me acerco a Dios sabiendo que Él puede responder todas mis peticiones, pero igual para yo darle mi vida por completo, entonces es cuando nosotros recibimos una recompensa. Repite conmigo: recompensa. Recompensa. Amén. Amén. Entonces, si todavía no creemos al 100% o no conocemos a Jesús a través de la Biblia, tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a Hebreos 4. Regresamos tantito. Hebreos 4, del 12 al 13. Hebreos 4, del 12 al 13. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Repite conmigo: viva, y eficaz. Amén. Y dice: y es más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, hace esto. La palabra de Dios, cuando nosotros estamos guiados, lo vimos igual en la clase de fundamentos, cuando nosotros estamos guiados por nuestra alma o por nuestra carne, no estamos siguiendo la voz de Dios. Entonces la palabra es como una espada que va a dividir mi alma, que va a dividir mis emociones de lo que realmente el Espíritu nos quiere hablar y por donde el Espíritu nos quiere guiar. Y entonces sigue diciendo: y va a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, todas las estructuras que tengas. No solo va a dividir tu alma de tu espíritu, sino que va a dividir todas las estructuras humanas que tengas. Todo lo que te enseñaron, todo lo que aprendiste en la vida por experiencia. Y sigue diciendo: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremenda es la palabra. Porque la palabra es viva, no es algo que está muerto, no es algo sin vida. La palabra, por eso dice, es viva y es eficaz. El versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, no te puedes esconder. O sea, chécate.
es viva, es eficaz, divide mi alma de mi espíritu, divide mis estructuras humanas, sabe qué es lo que estoy pensando, sabe cuáles son las intenciones de mi corazón. Entonces yo estoy desnudo delante de su presencia. No puedo decir, esto Señor te voy a enseñar y esto no. El Señor sabe todas las cosas, el Señor sabe lo que está pasando en tu corazón. Y de este versículo, y antes de entrar de lleno, quisiera hacer unas observaciones. En primer lugar, la palabra de Dios tiene que cumplir su propósito en nuestras vidas. Repite conmigo, la palabra de Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Amén. Entonces la palabra es Jesús mismo. Todo lo que leemos, todo lo que podemos aprender es Jesús mismo. Entonces, como lo hemos visto igual, cuando aprendemos de Jesús, vamos a conocer mejor cuál es nuestro modelo. Vamos a saber cuál es nuestro fundamento. En el punto número 2, la palabra hará que dejemos de ser personas analíticas, o sea, que piensan todo, que dicen esto sí, esto no, y vamos a dejar de ser personas analíticas y almáticas, y vamos a comenzar a ser guiados por el Espíritu. O sea, nuestro espíritu, eso que se comunica con Dios, esa porción que Dios nos dio, esas asignaciones, esa capacidad que tenemos de conectarnos con el Padre, eso es lo que va a guiar nuestras vidas. Entonces, el punto número 3, nuestra carne va a ser sometida a la voluntad de Dios por la palabra. Punto 4, la palabra nos hace ver la condición de nuestros pensamientos y las actitudes de nuestro corazón. Por eso es importante practicarla, por eso es importante escucharla, repetirla, grabarla en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Porque antes los mandamientos se escribían en tablas. Lo supimos, los 10 mandamientos fueron escritas en tablas, en piedras. Pero el Señor dijo, es que esto no sirve. Las personas se olvidan. Prefiero, en vez de hacerlo en piedras, voy a hacerlo en tu corazón. Voy a tatuarlo en tu corazón. Mis mandamientos van a estar en tu corazón. Entonces, por eso es que nuestra carne va a estar sometida a la voluntad de Dios por medio de su palabra. Y además, vamos a saber que no estamos bien. Vamos a saber qué cambios tenemos que realizar. El punto número 5. Nunca vas a poder ocultar, nunca podrás ocultar algo de tu vida. Mejor acércate oportunamente a Dios. Acércate no cuando ya estás por la calle de la amargura porque ya pecaste y que te contrapecaste. Acércate cuando te sientas débil, porque el Señor te va a fortalecer. Así es. Amén. Ayer decíamos, si estás en el reino de las tinieblas, Dios te pasa al reino de la luz. Entonces tú ya no tienes nada que ver con las tinieblas. Tienes que estar a favor del cielo, a favor del reino de luz, a favor del reino de Dios y en contra de las tinieblas. Tú no tienes nada que ver allá. ¿Ok? Entonces, cuando nos acercamos oportunamente al Señor, también dejamos de ver la palabra de Dios o a Jesús como algo, y lo comenzamos a ver como alguien, como una persona, como alguien a quien podemos recurrir, que es Jesús mismo. Por eso la palabra es viva y eficaz, porque revela a Jesús. Es en sí misma Jesús. Revela el diseño de la iglesia, ¿sabes? Como la fiel compañera de Cristo. O sea, hay un ejemplo muy lindo, porque cuando Adán fue creado, dijo Dios, Adán, estás muy solito y no hay nadie que pueda ser una compañera ideal. ¿Y qué hizo? Sacó una de sus costillas y de esa costilla formó a Eva, su compañera, su idónea, alguien que estaría al mismo, digamos, no nivel, pero a su lado, su complemento y esa unidad. Iban a ser uno en Dios. Entonces, cuando Jesús muere, vemos que es traspasado ¿por dónde? Por su costilla. Por su costilla. Y ahí prácticamente sale lo último, agua, sangre. Ahí es donde sale la iglesia de su costado, de ese sacrificio para ser ¿qué? La compañera ideal de Jesús.
No solamente para hacer algo, ay, iglesia, ay, pues hay como que lejitos, ¿no? La iglesia no es ajena a Jesús. La iglesia es uno con Jesús. Entonces, como Jesús es mi modelo, como Jesús es mi fundamento, entonces yo voy a brindar a otros este evangelio, esta palabra poderosa, porque lleva en sí misma el testimonio de vida, de muerte y resurrección de Cristo. Por ello, Jesús pasa la estafeta a la iglesia. Todo le pertenece a Jesús ahora. Todo le pertenece a Jesús ahora. Pero antes de eso, Dios le dio poder a Adán. Dios le dio autoridad a Adán cuando lo creó. Lo vimos más o menos en la clase del miércoles, en Génesis 1, del 27 al 29. Génesis 1, del 27 al 29. El primer libro, el primer capítulo. Génesis 1, 27 al 29. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, o sea, den fruto y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla, quiere decir gobiernen, llenen la tierra y gobiernen, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta fue una orden de Dios: gobiernen. La orden de Dios fue: establezcan mi gobierno perfecto, lo que escuchan de mí, lo que escuchan hablar de mi boca. Eso es lo que el Señor quería. Pero cuando Adán y Eva fallaron, no solo entró el pecado al mundo, sino que ellos cedieron a Satanás la autoridad que Dios le había dado. Tristemente pasó eso. Por eso Satanás, cuando tienta a Jesús, cuando se va al desierto y está en esta preparación para comenzar su ministerio, él estaba en ayuno y dice que Satanás se le presentó. Vamos a ver qué dice aquí la palabra. Lucas 4. Evangelio de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Son los primeros libros del Nuevo Testamento. Entonces dice Lucas 4, del 5 al 8. ¿Alguien lo tiene y lo quiere leer? ¿Sí? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4, del 5 al 8. Esto estaba pasando. Hasta ese momento Jesús no había muerto y resucitado. Hasta este momento Satanás tenía el control, porque fue algo que Adán y Eva cedieron al desobedecer a Dios. Entonces ese gobierno que había dentro de ellos, ese reino que llevaban, fue lo que le dijeron a Satanás: pues no me queda de otra, cometí un error. Y dieron ese poder, dieron esa autoridad. Y aquí Satanás no estaba mintiendo. Realmente había un dominio que le pertenecía. Pero Jesús sabía la voluntad de Dios. Jesús sabía la voluntad del Padre. Y sí, exactamente, el diablo tenía autoridad, pero Jesús murió y resucitó y Él tuvo las llaves del reino. O sea, Él tuvo la capacidad de que todo, Él tuvo la capacidad de recuperar todo. Él tuvo la capacidad de tener nuevamente toda autoridad, toda potestad, todo dominio. Y aquí en Mateo 28, del 17 al 18, aquí ya Jesús resucitó. Vemos cómo antes Satanás le había dicho: adórame y te voy a dar todos estos reinos, te voy a dar todo lo que ves. Pero aquí el Señor, después de haber muerto y resucitado,
En Mateo 28, 17 al 18 dice, y cuando le vieron, le adoraron. Esto quería decir los discípulos, cuando estaban medios incrédulos, pero supieron que el Señor había resucitado. Aquí lo dice exactamente, cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, aquí ya lo recuperó. Aquí ya lo recuperó. Ahora Jesús tiene todo. Y nosotros, al ser iglesia, a ser esa compañera, a ser esa ayuda idónea de Jesús, entonces tenemos lo mismo. Tenemos esa misma autoridad, tenemos esos mismos dominios, tenemos el reino. Esa es nuestra herencia como hijos. Entonces, aquí se cumple la promesa de Génesis 3:15. Lo voy a leer rápido. En Génesis 3:15, después de haber fallado, después de que el Señor muestra misericordia con Adán y Eva, aquí le dice, voy a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente, o sea, entre la descendencia de la serpiente o de Satanás y la simiente de Adán y Eva, mejor dicho en este caso, de Eva. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. O sea, con la muerte de Jesús hubo una herida en el calcañar. Hubo una aparente herida, un aparente daño que se le hizo a lo que Dios había establecido. Y dijo el diablo, no, pues ya gané, soy bien ponzoñoso. Mi veneno pues está fuerte. El veneno de Satanás era la muerte. El veneno de Satanás era la muerte, porque él tenía ese dominio. Pero cuando dice, tú le vas a herir el calcañar, pero ella te va a aplastar la cabeza. Cuando resucitó Jesús y tomó las llaves de la muerte literalmente, y todos los dominios le pertenecieron, entonces fue cuando le dice esta promesa de que va a aplastar la cabeza. Fue literalmente que esa resurrección iba a hacer que el dominio del enemigo quedará abajo de los pies. Por eso dice, sometió todas las cosas y lo puso debajo de sus pies. Por eso dice que va a establecer desde Sión esa vara de justicia, esa capacidad que va a tener de poner todos los enemigos por estrado de sus pies. Esta es la promesa que tenemos de Dios. Y vamos a seguir viendo esta diferenciación. Esta diferencia entre lo que el enemigo ha establecido y lo que Dios ha establecido. Y por eso tenemos que tener la palabra muy guardada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque van a venir decepciones, porque van a venir dudas, porque van a venir cosas a tu mente o a tu corazón que te van a querer apartar del propósito de Dios. Pero tú tienes que estar bien puesto en Jesús y bien puesto en su palabra para que ningún enemigo, el demonio, los espíritus, nada te pueda atormentar. Porque en ti se está manifestando esa línea generacional de Dios. Porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Amén. Y en ese tiempo los hijos de Dios van a ser diferenciados de los hijos de Satanás. Porque aquí dice la palabra, va a haber una simiente del diablo y va a haber una simiente santa, una simiente que viene de Dios, una descendencia de Dios y una descendencia de Satanás. Y los hijos de Dios se van a diferenciar de los hijos de Satanás. ¿Cuál es la forma? Primera de Juan 3, del 9 al 10. ¿Cómo nos diferenciamos los hijos de Dios de los que son hijos del diablo o los hijos de Satanás? Dice Primera de Juan 3, 9 al 10, todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, es hijo de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. O sea, llega un punto en el que vamos a pecar. Sí, vivíamos una vida de pecado, pero cuando somos transformados por medio de la palabra, entonces ya no pecamos. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la influencia del enemigo. O mejor dicho, ya no tenemos que pecar. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Esos son los cambios que el Señor quiere hacer. Esa es la palabra de Dios que se va a hacer viva en nosotros. Que va a hacer cambios en los cuales
ya no se nos va a antojar pecar. Ya no nos va a pasar por la mente pecar, porque ya hay esa vida de Dios en nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es recurrir a la palabra, es tener fe de que el Señor nos va a restaurar. En 1 de Juan, en el 23 y 24, aquí más adelantito, 3, 23 al 24, hay que permanecer en el amor, hay que amarnos. En el versículo 23 dice: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios los ha amado, como Dios nos los ha mandado. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque su Espíritu nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a hablar. El Espíritu Santo va a hacer que nosotros renunciemos a toda herencia del diablo. Porque aquí lo dice más claro. En el versículo 8, ahí en 1 de Juan 3, 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya estuvo. Estás entrando a un nuevo nivel en el cual el diablo no te va a poder tocar. Así es. Estás entrando, cuando tú entras al reino, estás entrando en una posición de hijo en el cual no va a haber espíritu, no va a haber demonio, no va a haber hasta el mismo Satanás o el mismo infierno van a poder estar en tu contra. ¿Por qué? Porque tú llevas la esencia de Dios en ti. Sí, a veces pasamos por situaciones en las cuales se nos mueven cosas, aparecen aquí, aparecen allá, sentimos el clásico muertito y esas cosas, ¿no? Van a haber luchas más adelante, sí, pero esas situaciones ya no van a determinar nuestra relación con Dios. Esas situaciones ya no van a determinar si seguimos avanzando o retrocedemos, porque a veces es más fácil quedarte en una situación lejos de Dios porque tal vez no tienes tantos ataques. Puede ser. Lo que sí sé es de que va a llegar un punto en tu vida en el cual no va a haber diablo, no va a haber enemigo, no va a haber nada que te pueda atormentar. ¿Sabes por qué? Porque llevas la esencia de Dios en ti. Llevas la vida de Dios en ti, así que no te preocupes por más. El Señor ya ha vencido, el Señor tiene todo el reino, tiene todo dominio, tiene todo poder, tiene toda potestad, todo señorío, todo reino le pertenece. Todo está reunido en Él. Entonces, los hijos de Dios van a ser diferenciados de los hijos del diablo. Ahora, los hijos de desobediencia, repite conmigo, los hijos de obediencia, son diferenciados de los hijos de desobediencia. ¿Ok? Dice Efesios, vamos a Efesios 2:1. Dice así Efesios 2:1: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, esta es tu posición. Tú no estás sentado en cualquier lugar. Tú no estás en una posición de que, ay, qué bonito. O sea, tú, nosotros no estamos en cualquier lugar.
Nosotros estamos gobernando desde el cielo. Por eso es la promesa y es la visión que tiene que cambiar en nosotros. Ya no vamos a llevar a las personas al cielo. Eso es lo que tenemos que hacer sí o sí cuando vivimos una vida que agrada a Dios. Lo que tenemos que hacer ahora con esta visión, con esta posición de hijos, es: estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo y bajo los cielos a la tierra. Amén. Amén. Entonces, en este punto igual, los hijos que caminan en la luz van a ser diferenciados de los hijos que caminan en tinieblas. Vamos más adelante en Efesios 5. Ahí luego, Efesios 5 dice: sed pues, es el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, tú olvídate de los que anden hablando y diciendo que Chuchita la bolsearon, no sé. No creas algo que vaya en contra de lo que Dios ya estableció. Por eso, ellos ya tienen su recompensa. Hay obras que hay personas que están haciendo obras malas y ellos ya tienen su recompensa. Tú ocúpate por lo verdadero, tú ocúpate por buscar la verdad. ¿Sabes por qué? Aquí en el versículo 8 dice, estaba leyendo el 6 antes, ahora en el 8 dice: porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora eres luz en el Señor. Anda como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y ya no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y apártate. Aquí el versículo 12: porque es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo caminas, cómo andas, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor, dando siempre gracias a Dios por todo y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos quiere libertad. Por último, los hijos realmente libres son diferenciados de los hijos de cautividad. Esto lo voy a leer para ir un poco más rápido. Gálatas 5:1 dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y déjame decirte que toda esta diferenciación queda marcada por la Trinidad, por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? El Padre, vamos a repetir esto: el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para ser reconciliados con Él por medio de su sacrificio, dejando al Espíritu Santo para traer poder a sus hijos y a todos nosotros como iglesia, revelando el camino que lleva a Dios, la verdad que nos hace libres y la vida eterna que viene por vivir en el reino. Seguimos: mi cuerpo está sujeto a autoridad en el reino,
Y yo estoy sujeto a mi autoridad en la tierra. Cuido mi boca para soltar vida. Y soy guiado por el Espíritu Santo para hablar y callar. ¿Sabes por qué? Porque eres un hijo de Dios y tienes poder en tu boca. Amén. Cuando Dios se forma en ti, tienes autoridad para hablar. Así que cuando hables, hay que ser prudente, hay que ser sabio. Y si tienes que callar, mejor cállate. Mejor cállate. Cuando no va a edificar, cuando va a causar controversias, cuando estás enojado, cuando estás en una posición distinta a la de vivir en el Espíritu, entonces no hables. Es de vital importancia que comprendamos que tenemos autoridad como hijos de Dios y que ese poder reside en nuestras palabras. Jeremías 1, del 9 al 10 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos da autoridad en nuestra boca, así que hay que cuidar lo que hacemos. Lo que decimos. Vamos a repetir esto por último. Soy bendecido por mi Padre. Soy bendecido por mi Padre. Desde lugares celestiales. Desde lugares celestiales. Vivo como un hijo escogido. Vivo como un hijo escogido. Santo e intachable. Santo e intachable. Vivo conforme a su voluntad. Vivo conforme a su voluntad. Porque fui escogido. Porque fui escogido. Para buenas obras. Para buenas obras. Alabo su nombre. Alabo su nombre. Con toda mi vida. Con toda mi vida. Porque me encuentro en Jesús. Porque me encuentro en Jesús. Y soy amado. Soy amado. Soy redimido por su sangre. Soy redimido por su sangre. Y recibo perdón de mis pecados. Recibo perdón de mis pecados. Recibo sabiduría y entendimiento. Recibo sabiduría y entendimiento. Para vivir como su hijo. Para vivir como su hijo. Y por ello conozco su voluntad. Y por ello conozco su voluntad. Puedo recibir toda la herencia de Dios. Puedo recibir toda la herencia de Dios. Porque conozco sus planes para mi vida. Porque conozco sus planes para mí. Conozco su palabra de verdad. Conozco su palabra de verdad. Y recibo mi salvación. Y recibo mi salvación. Porque soy sellado por su Espíritu Santo. Porque soy sellado por su Espíritu Santo. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús declaro que se forma tu carácter en ellos, que se forma tu espíritu en ellos, que se forma tu persona en ellos, que tú, Padre Santo, les hablas por sus nombres, que tú, Señor, les guías por el camino eterno, que tú, Señor, les das verdad y les das vida, Señor, que ellos tienen la capacidad de traer esos diseños del cielo, porque ellos están sentados en lugares celestiales juntamente contigo y tienen esa autoridad y esa capacidad por tu gracia para traer los cielos a la tierra y establecer esos diseños para esta iglesia que se va a levantar. Amén. No para esta congregación, sino para la iglesia que Dios quiere posicionar para gobernar a este cuerpo que sigue a la cabeza. Declaro que tú sigues las órdenes de la cabeza que es Cristo. Declaro que Amén. Tú eres una persona que está bajo autoridad y por eso eres autoridad. Declaro que las palabras de Dios van a estar en tu boca, así que vas a ser sabio en hablarlas e incluso vas a ser sabio en callarlas. En el nombre de Jesús declaro que se van a acercar personas que aprecian la sabiduría. No vas a hablar con necios, no vas a desperdiciar tu tiempo en necios. Vas a vertirte, vas a compartir y vas a impartir a otros de la esencia que Dios ha depositado en tu vida. Así que declaro que no importa tu edad, no importa los detalles, los problemas que estén pasando a tu alrededor, yo declaro que viene victoria sobre tu vida, viene una temporada de favor nueva sobre ti,
vienen los cielos abiertos porque te estás alineando a Dios, te estás alineando a su corazón, te estás alineando a su voluntad. Así que no va a haber demonio, no va a haber barrera que detenga lo que el Señor está comenzando contigo en esta nueva temporada, que es de favor, que es de cuidado, que es de victoria, que es de establecer su dominio a través de tu vida. Así que no te sorprendas cuando de repente vengan personas y te comiencen a decir sus problemas. Tú vas a tener esa gracia y tú vas a tener esa sabiduría para darles una palabra que reconcilie ese corazón con Dios, que reconcilie familias, que reconcilie generaciones, porque tú tienes esa capacidad de traer los cielos a la tierra. Eres diferenciado de los hijos de Satanás. Tú eres un hijo de Dios. Eres diferenciado de los hijos de desobediencia. Tú eres un hijo obediente. Eres diferenciado de aquellos que caminan en tinieblas. Tú eres un hijo que camina a la luz de Jesús. En el nombre de Jesús, sé guardado, sea tu corazón y tu mente guardadas, y guardes igualmente la palabra de Dios. Y atesores a Jesús en tu corazón, para que todo lo que hagas sea de su agrado, para que lo tomes en primer lugar y seas diferenciado de entre muchos por la esencia y por la impartición del Espíritu sobre tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo y declaro que esta temporada nueva de favor y cuidado del Señor va a ser un detonante en todas las áreas de tu vida. Todo se va a acelerar, todo se va a componer, todo va a entrar a orden en el nombre de Jesús. Declaro tu salud en orden, declaro dolencias que entran a orden y se van de tu vida. Declaro que viene restauración en tus rodillas, en tus articulaciones, en hombros, en cadera, en el nombre de Jesús. Viene ese toque de tu Espíritu Santo, Señor, sobre ellos. Y que comience a haber restauración. Que tus huesos, desde tus huesos comience la sanidad, desde tus células comience la sanidad, pero que igual tengas la prudencia de mantenerte en salud, tengas la prudencia de mantener este cuerpo que el Señor te ha dado para cumplir su voluntad. En el nombre de Jesús declaro que viene un tiempo nuevo sobre tu vida, una temporada de favor, una temporada de cielos abiertos, en la cual literalmente el Señor te dice: tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Me he vaciado en ti y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque eres una vasija de honra. Eres una vasija de honra. Eres un agente de cambios. Eres una persona alineada al corazón de Dios, alineada a sus principios y con la capacidad de gobernar y reinar conforme a los propósitos establecidos en el corazón del Padre. En el nombre de Jesús te bendigo y te declaro en un tiempo victorioso, en el cual tu mente es renovada y tu corazón es afianzado para seguir únicamente caminando puestos los ojos en Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.